El tema de la semana pasada fue, por supuesto, una cifra histórica. 113.887 familias viviendo en campamento en nuestro país, según el Catastro Nacional de Campamentos 2022-2023, elaborado por Techo Chile, la cifra más alta desde que Techo Chile comenzara a realizar este estudio en 2001. El informe se dio a conocer y, acto seguido, 2 días después, el director de la Oficina de Urbanismo Atisba, Iván Poduje, el urbanista Iván Poduje, publicó una alarmante carta en el Mercurio que señalaba que no solo era la pandemia y el alza de los precios de arriendo y los bajos salarios los responsables del aumento de familias viviendo en campamentos. En su carta, Iván Poduje acusó que, según un estudio de Atisba, para explicar el aumento de familias viviendo en campamentos es fundamental considerar 2 puntos. 1, el estallido social, y 2, la acción de grupos delictuales que usurpan terrenos privados y fiscales, abren calles con maquinaria pesada para vender o arrendar sitios. Según estudios o la información levantada por Atisba, este negocio ilegal representa un 38% del crecimiento de los campamentos entre 2018 y 2022. ¿Quiénes conforman estas mafias? ¿En qué ciudades de Chile están operando estas mafias? ¿Cómo trabajan estas mafias? ¿Qué lleva a las familias a optar por estos terrenos ilegales y no por la vía institucional, ¿no?, que ofrece el MIMBU, la vivienda social y los subsidios? La columna de hoy de la arquitecta Carolina Iribarne, subrayamos, socia de Atisba. ¿Cómo estás, Carolina? Muy bien, Rita, gracias. ¿Y tú? Preocupada, pues, Carolina Iribarne, ¿qué querés que te diga? La verdad es que, claro, se agradece, por supuesto, el informe súper claro de Techo Chile con esta cifra alarmante, histórica, dolorosa, vergonzosa. Pero, claro, al leer primero la carta de Iván Poduje, urbanista, socio de Atisba, se encienden las primeras alertas. Luego, bueno, nosotras hemos estado conversando fuera de micrófono, tú entregando información a Plaza Pauta que queremos compartir con nuestros auditores, ¿no es cierto? La primera pregunta, Carolina Iribarne, arquitecta, socia de Atisba, columnista de Plaza Pauta. ¿Cómo es que Atisba toma la hebra de la acción de estas mafias? ¿Cuál es el perfil de estas mafias? Bueno, Rita, mira, el 2020 desarrollamos el reporte monitor, la Atisba, de campamentos en Santiago, y cerramos con 2 temas nuevos. Uno fue el regreso de los megacampamentos, ¿no es cierto?, que nosotros tenemos en la retina, el de la toma de Peñalolén de 2000, que ya iban en retirada. Y lo otro, que algunos campamentos presentaban diseños geométricos muy regulares, con tamaños prediales sobre 400 metros cuadrados incluso, y habían sido ejecutados con maquinaria. O sea, son campamentos, ponte tú, como el 17, del denominado 17 de mayo de Cerro Navia, y eso lo dejamos reportado efectivamente como un warning en nuestro reporte monitor. Ese mismo año, el 2020, seguimos realizando trabajo en terreno, análisis fotogramétrico, y vimos que esto se repetía también en la quinta región, como el caso de San Antonio, pero ya ya identificábamos que era un comportamiento distinto, porque estos desarrollos de campamentos no tenían ocupación 100% de los terrenos, o sea, habían terrenos disponibles, cosa que era muy raro en la forma, ¿no es cierto?, que nosotros tradicional, que nosotros conocíamos de los campamentos. Por lo tanto, empezamos a hacer un chequeo apoyados también con Google Earth, de ver hacia atrás, y nos empezamos a dar cuenta que estos proyectos eran literalmente loteos con etapamiento de terreno, ¿no es cierto?, que se iban ampliando con el tiempo, y que esto se repetía en Arica, Alto Hospicio, Viña, Quilpué, Copiapó, entre otras ciudades. Entonces, nosotros nos dimos cuenta que estábamos en presencia de mafias de usurpación de terreno y loteos informales que veníamos nosotros ya estudiando, lo sabíamos, en conversaciones con otros investigadores a nivel latinoamericano, que estábamos en presencia de verdaderas mafias que en Centroamérica son muy comunes, que son negocios ilícitos millonarios. Sí, tú me contabas fuera de micrófono que a nivel latinoamericano, al menos investigaciones periodísticas reportan del comportamiento de mafias que efectivamente usurpan terrenos privados y fiscales para ofrecer, ¿no es cierto?, a familias que están buscando dónde vivir, que están de allegadas, que están en situación de muchísima precariedad y que hacen este negocio, ¿no es cierto?, ilegal. Eso en América Latina está ya más o menos establecido claramente, ¿no?
Efectivamente, está reportado hace 20 años, una serie de investigadores en redes, ¿no es cierto?, de estudios urbanos, lo han pesquisado y saben las causas, también saben los efectos que tienen ciertas políticas urbanas, digamos, formales, que también impulsan este desarrollo de estas mafias, como la lentitud, de una serie de procesos. Entonces, efectivamente, es una forma de operar que en Centroamérica ya se venía dando hace muchos años. Carolina Ibarne, me gustaría que repitiera la ciudad en que se está, que ustedes han, digamos, pesquisado y a través de las imágenes satelitales, ¿no es cierto?, en que se está dando este comportamiento de estos terrenos que tienen estas características que, por un lado, según bien entiendo respecto de lo que estás diciendo, por un lado, claro, hay como una cierta como homogeneidad, ¿no es cierto?, pero por otro lado tienen terrenos disponibles, ¿no es cierto? Por lo tanto, ahí hay como un biotipo de terreno. Pero por otro lado, también quiero hacer el cruce entre donde ustedes han pesquisado y donde también, de hecho, confirma, ¿no es cierto?, donde han ido creciendo más las familias que viven en campamento y la extensión también de los campamentos. Es decir, por ejemplo, mencionas Valparaíso, que es la ciudad que lidera en términos de campamento. Sí, bueno, te podría decir que hemos identificado casos en ciudades del norte, en el litoral central. El 2020 hicimos una nota con el diario El Líder de San Antonio, y justamente lo estábamos recordando, y confirmamos con ellos también que estas mafias llegaban con maquinarias y camiones para poner las primeras media aguas que evitan el desalojo, ¿no es cierto? Entonces, como instalarse rápidamente. Y también en Viña del Mar, conversando con dirigentes territoriales de campamento, no sé, como el campamento Manuel Bustos de Viña del Mar, nos contactaron y vimos que ellos, o sea, nos comentaban que había loteadores de terrenos colindantes de grupos muy agresivos y que las casas se ocupaban los fines de semana. Entonces, ahí vimos además que era un mercado de segunda vivienda. Perfecto. ¿Hay algún tipo de, se identifica según estas entrevistas que ustedes en Atisba han tenido con quienes les han proporcionado información de un perfil de quiénes serían los líderes de estas mafias? ¿Son chilenos? ¿Son extranjeros? ¿Se sabe algo? Tú te ríes, Carolina Ibarne. Está con una, no me río, lo que pasa es que generalmente son grupos, claro, efectivamente extranjeros, que ofrecen, ¿no es cierto?, organizan la toma o el loteo, la entrega de medias aguas, ¿no es cierto?, que evitan este desalojo y que además tienes un grupo que ya tú puedes vender como en verde los terrenos. También llevan ellos, proveen medias aguas vacías, distribuyen en las manzanas y luego como que cercan los sitios, y venden a través de redes sociales. Podríamos decir, ¿no es cierto?, que hay vínculos, también nos han dicho la gente del norte, que hay vínculos con mafias internacionales conocidas, ya digamos que han salido en distintos reportajes, como el Tren de Aragua, que ofrecen un paquete completo. ¿Ya? Es decir, hay un vínculo, claro, o sea, hay un vínculo entre estas mafias de terrenos que ofrecen terrenos privados y no solamente privados, sino que también fiscales. Y una pregunta la que estoy haciendo, ¿es una relación entre estas mafias y la inmigración? Es decir, ofrecer inmigrantes estos terrenos para que se instalen. Efectivamente, básicamente por la vulnerabilidad que tienen estos grupos de migrantes, ¿no es cierto?, en el que no están formalizados en el sistema nacional, ¿no es cierto?, en el MIMBU, no tienen antigüedad para optar a casa y además tienen un desconocimiento completo de la legislación local, ¿te fijas? Y creen que con acceder a un derecho van a poder en el fondo tener algún tipo de dominio, cosa que no es así. ¿Y esa es la única explicación? ¿O también podría, en caso de personas que estén familiarizadas con los caminos, ¿no es cierto?, establecidos por el MIMBU, los caminos de los subsidios, podría haber también una relación entre lo largo de los procesos, lo largo de la burocracia, lo que significa ahorrar para el subsidio, etcétera, que haya también ahí una búsqueda de soluciones más rápida?
bueno, o sea, ¿por qué se explican esto? Uno es un factor, claramente es lo que te acabo de decir de los migrantes irregulares, ¿no es cierto? En que no tienen opción por el camino como formal, Claro. en la antigüedad, como te decía, etcétera. Otra razón es que es más barato y el producto es mejor que un departamento, que es lo que ofrece principalmente el Estado. Entonces, pueden tener una casa en un terreno de 300, 500, 700 metros cuadrados, hemos visto, y hasta algunos con atributos de vista al mar. Entonces, claro, tienen calle de tierra, pero están bien trazadas. Y saben que mientras más grande es la toma, el Estado va a tener más dificultad para desarmarla digamos, y van a tener que entrar en un proceso de erradicación y terminará, ¿no es cierto?, luego con pavimentación de calle ¿cómo se llama? Y probablemente entrega también de dominio a largo plazo. Y hay otro factor, que es las familias, ya lo que tú decías, no pueden esperar más. O sea, la vivienda es una necesidad vital. Entonces, el promedio de espera en Chile es de 10 años y más, ya hemos visto hasta casos de 20, y no resisten el hacinamiento en el que están. Entonces, optan por dar su plata, pasar, ¿no es cierto?, a un personaje, entregarle todo su ahorro y olvidarse que en realidad ese personaje es una pieza de una mafia, de un terreno usurpado. Bueno, recordemos que las explicaciones que se leen, ¿no es cierto?, para entender esta cifra de 113.887 familias que actualmente en Chile viven en campamentos, según el más reciente Catastro Nacional de Campamentos, el 2022-2023, elaborado por Techo Chile, hablan de 3 causas fundamentales. 1, la necesidad de salir del allegamiento. 2, el alza en los precios de los arriendos, y 3, asociado a eso, por supuesto, los ingresos, bajo ingresos. Por lo tanto, claro, ahí hay una explicación que tiene que ver con la premura, la urgencia de ese cambio y la oferta por parte de estas mafias de soluciones más baratas, con más espacio, y por otro lado, más rápidas, ¿no es cierto? Carolina Ibarne, socia Atisba, arquitecta, estamos conversando sobre un tema que, bueno, a ver, sigamos avanzando y después te quiero hacer una pregunta que probablemente no tiene respuesta, pero según la información de Atisba, este negocio ilegal, Carolina Ibarne, representa un 38% del crecimiento de los campamentos entre 2018 y 2022. Desglosemos esa cifra. ¿Qué esconden también esas cifras? Buen punto. Así es, mira, el 38% del crecimiento nacional, o sea, el crecimiento nacional, porque en ciudades como Viña el porcentaje, o sea, el 38% es del crecimiento nacional. En Viña se puede estimar que sube un 67%, ¿ya? En Alto Hospicio el 62% y en San Antonio el 76%. Si vemos el total de campamento y no solo el crecimiento entre el 2008 y 2023, los loteos brujos representan el 22% de todas las viviendas, que se parece mucho a las cifras que dio Techo, ¿no es cierto?, respecto a las personas que llegaron a un campamento, ¿no es cierto?, pagándole a un loteador brujo. Y eso es lo que es francamente alarmante, ¿ya? Que confirma en el fondo que estamos ante mafia. Estamos ante mafia, donde el Estado está faltando, digamos, doblemente. Uno, por esta, digamos, no respuesta respecto a esta crisis habitacional, ¿no es cierto? Tenemos este plan de emergencia habitacional 2022-2025, la promesa de entregar 600.000 viviendas, ¿no es cierto?, en ese plazo. Esa falta de Estado en el sentido de la lentitud del proceso de entrega de esas viviendas, porque sabemos que el proceso de construcción es más bien rápido. Sabemos que no demora más de un año, 2 meses a todo reventar, ¿no es cierto? Pero la burocracia asociada, por un lado. Y por otro lado, también, si hemos hablado también tanto de la escasez de tierra, de terrenos para poder levantar vivienda social, estamos aquí hablando de mafias que ocupan terrenos privados y fiscales para hacer sus negocios. Efectivamente, y es la principal amenaza, ¿no es cierto?, que tienen nuestras ciudades. Estas usurpaciones son muy violentas, se realizan sobre terrenos que pueden estar en zonas de riesgo, pueden estar en zonas humedales. En el norte, en quebradas, ¿no es cierto?, que se activan con aluviones, como el caso de Copiapó, Antofagasta, Viña del Mar también, con serios problemas de
digamos, de incendio, y son finalmente como terrenos que no mitigan absolutamente nada. Es un negocio muy rentable, muy rápido, resuelve el déficit en plazo mínimo, y es un mercado negro, finalmente, que se lleva un porcentaje de la demanda de hogares vulnerables. Entonces el Estado, si no se pone las pilas para frenar esta industria y acelerar los planes de vivienda social, estamos en una complicación sobre el futuro de nuestras ciudades. Caroline, bueno, tú comentábamos, ¿no es cierto?, que son mafias que usurpan terrenos privados y fiscales, abren calles con maquinaria pesada para luego vender o arrendar sitios. ¿Solo venden y arriendan sitios o también están en el negocio de la construcción de las viviendas, o eso ya es una autoconstrucción de las familias que llegan a estos lugares? No, a veces nosotros hemos tenido reportes de casos en que ellos ponen la vivienda y la arriendan. Y esto se difunde por redes sociales, la verdad que por distintas redes sociales, y bueno, y la gente los ve hasta con branding. Entonces, tú ves que es un negocio también de arriendo importante. La autoridad, ¿qué está haciendo en este minuto la autoridad? ¿Es un tema que está, digamos, ocupa al MIMBU? ¿Es un tema que ya excede al MIMBU y tiene que ver ya con el Ministerio del Interior, por ejemplo? Nosotros pensamos que sí. La verdad que el MIMBU está 100% enfocado, hemos visto al ministro Montes 100% enfocado en la crisis habitacional, digamos, en proveer, habilitar suelo y proveer vivienda, y eso principalmente. Pero creemos que el Estado, ¿no es cierto?, tiene que evitar, ¿no es cierto?, el tema de las tomas rápidas. Hemos visto respuestas, ¿no es cierto?, de la autoridad legal, por decirlo así, en que dice que, claro, si le toman el terreno, usted póngase de acuerdo con el que le tomó el terreno. Porque es un tema de seguridad, también es un tema de seguridad, o sea, es un tema, por supuesto, de terreno, de usurpación, de mafias ilegales, de un negocio absolutamente ilegal, ¿no es cierto?, pero también es un tema de seguridad. 100%, si tú, un privado, no puede ir a hablar con un tomador. Ya conocemos el lamentable caso de la familia Correa, ¿no es cierto?, que el padre terminó perdiendo la vida, ¿ya? Entonces, la verdad que el Estado tiene que ser mucho más, ir duro, digamos, hacer una investigación, quiénes están detrás, y ponerle coto, porque la verdad que lo que está pasando es una tolerancia. ¿Te fijas? Se ha dado una tolerancia a esto, que puede pasar, que puedan estar a la venta, que se puedan estar promocionando por distintas partes, y claro, y esa tolerancia hace que esto se produzca y siga avanzando con la velocidad que lo hemos visto. Campamento, sí. No, la verdad es que las cifras son alarmantes, los 60% y más en algunas ciudades. La verdad es que es una cifra bruja, es una cifra además que todas esas personas que están habitando en esos terrenos, ¿no es cierto?, usurpados, son personas que están viviendo en un doble riesgo, porque claro, están viviendo en condiciones que probablemente el terreno no les asegura un día a día, digamos, de estabilidad, pero por otro lado también, si están involucradas mafias, significa que están amarrados a una ilegalidad absoluta. Efectivamente, imagínate, tú no pagas o algo, un arriendo, a lo que te puedes ver expuesto. Entonces, familias con niños no pueden, vulnerables, no pueden, bueno, nadie, digamos, en un país, no nos merecemos eso, ¿ya? Entonces, la autoridad tiene que enfrentar el problema y proteger, ¿no es cierto?, todos los terrenos, y cambiar la ley de usurpaciones, aumentar, ¿no es cierto?, el periodo para ser desalojado, ¿no es cierto?, y tienen que perseguir estas asociaciones ilícitas y las mafias dedicadas a esto, y con maquinaria, ¿no es cierto?, y seguir también a los responsables profesionales que también a veces se prestan, ¿no es cierto?, para este negocio, como abogados y como topógrafos muchas veces,
para ejecutar el trazado de estos loteos. Entonces, es clave que también, por el otro lado, el MIMBU acelere, pero al máximo, ¿no es cierto?, con la cooperación público-privada en la entrega, ¿no es cierto?, de viviendas para hacerle frente a este mercado paralelo negro que tienen, ¿no es cierto?, paralelo, en la redundancia. La columna de Carolina Iribarne, arquitecta asociativa, campamentos, mafias que usurpan terrenos privados y fiscales. Muchísimas gracias, Carolina, por este informe, por compartir con nuestros auditores la información de esta oficina de urbanismo ATISBA. Nos encontramos en una próxima oportunidad, en una próxima columna de Carolina Iribarne.